sin más dilación, pasamos a nuestro segundo ponente en esta mesa. Elías Unzueta es doctor en química por la Universidad del País Vasco. Comenzó su carrera profesional en el Centro Tecnológico de Repsol como investigador. Posteriormente se incorporó a Petronor, donde ha ocupado puestos en diferentes áreas productivas dentro del complejo industrial, así como siendo responsable de procesos y de eficiencia energética. Y desde 2017 es gerente de Petronor Innovación, cuyas líneas estratégicas son la digitalización de los procesos industriales, de lo que venía hablando Leire, y los nuevos modelos de negocio y de producto asociados a la transición energética, como son el hidrógeno y la economía circular. Así que Elías seguramente nos proporcionará una visión complementaria de otras tecnologías, además de las tecnologías digitales. Elías. Hola, buenos días. Muchas gracias, José Luis, por la presentación y bueno, agradecer a la organización de este interesante evento pues la oportunidad de compartir y de reflexionar en esta mesa pues, sobre los grandes retos que todos tenemos en el ámbito de la transición energética. Yo voy a hacer una presentación un poquito pegada a tierra técnica de qué estamos haciendo en Repsol y en Petronor en el ámbito de la descarbonización y voy a tratar un poquito la presentación en tres puntos. En primero, uno que es el de la eficiencia energética, que tal vez tiene menos glamour al hablar de descarbonización, pero que tiene un efecto tangible directo en la reducción de emisiones de los procesos industriales. Luego hablaré un poco más de nuevas tecnologías y de la apuesta tecnológica que se ha adoptado en el grupo para incorporar nuevos procesos y productos descarbonizados a la sociedad, con un par de ejemplos de proyectos que estamos haciendo en Petronor. Y finalizaré, pues bueno, entrando un poquito en el ámbito del hidrógeno, pero sobre todo dándole un enfoque hacia algo que también que es fundamental como nuevo paradigma de avance en la sociedad y en la industria, que es la colaboración y la incorporación de conocimiento y capacidades de toda la cadena de valor de producto, ¿no? A ver, vamos a ver si me pasa. Sí, bien. Bueno, ya se ha mencionado previamente el compromiso de Repsol de ser una compañía neta cero emisiones en 2050. Hay que decirlo con claridad, es un compromiso que abarca a los tres alcances, al Scope 1, 2 y 3, es decir, también pretende descarbonizar en balance neto las emisiones de CO2 del uso de los productos, que en nuestro sector, lógicamente, es el gran reto. Entonces, cuando hablamos de la eficiencia energética, que es el Scope 1, que son las emisiones directas de nuestro proceso, bueno, pues lo que tenemos que decir es que este es un camino largo en el que llevamos muchos años trabajando en el grupo y en el sector, evidentemente porque somos una industria intensiva en el uso de la energía y la reducción de las emisiones directas de nuestro proceso pues van asociadas de una manera bastante lineal con la competitividad del mismo, ¿no? Aquí lo que quería representar un poco son los hitos que se han ido consiguiendo en un histórico que aquí lo he marcado por empezar en un punto relativamente cercano en el 2010 y quiero destacar aquí lo importante pues es el tener una política establecida y compartida en la organización con unos claros criterios de gobernanza, un plan de inversiones agresivo. Evidentemente, aquí hemos invertido importantes recursos de la compañía para conseguir unos objetivos rentables, unos objetivos alcanzables y que además han supuesto un cambio también un poco en la conciencia y en la manera de hacer gran parte de nuestras actividades, muchas de ellas además apalancándonos en las nuevas tecnologías. Si pasamos al Scope 3, que como he dicho antes es un poco el gran reto que vemos en el grupo y que es el gran compromiso que hemos adquirido para el 2050, bueno, esta es una visión muy visual en el que quiero reflejar un poco la idea de cómo visualizamos en el grupo la evolución a futuro de los complejos industriales o de las refinerías, pasando de un uso prácticamente del 100% de productos fósiles con incorporación, eso sí es verdad, progresiva de biocombustibles de bioproductos en esos combustibles que ya llevamos varios años, pero a futuro esto se tiene que intensificar clarísimamente con gran implicación de nuestro proceso con la economía circular, el aprovechamiento de biomasa, de residuos urbanos, de residuos orgánicos, el ámbito del reciclaje de plásticos, el reciclaje y el evitar
el tener que utilizar o tener que tener soluciones como las actuales, por ejemplo, de vertederos, que además son un gran problema social, pues todo esto hace que el input de productos en nuestros complejos a futuro se vaya desplazando poco a poco al petróleo. También los usos de la energía internos con sustitución parcial de gas natural por biogás o el propio uso de la electricidad asociado a su producción verde, nos permite obtener una gama de productos que ya podemos clasificarlos de productos de bajas emisiones de carbono o incluso de emisiones netas cero de carbono. Ahí nuestra gran apuesta, por un lado, son los bios avanzados, con varios proyectos en la casa de gran alcance, y en concreto en Bilbao el proyecto que voy a contar ahora un poquito más adelante de los combustibles sintéticos, con aplicaciones en diferentes ámbitos de la movilidad, sobre todo en aquellos ámbitos en los que la descarbonización es un reto que todavía tecnológicamente no está completamente resuelto, como es la aviación, es el transporte pesado a larga distancia, transporte marítimo, etcétera. Y el ámbito específico del hidrógeno, que también desde el punto de vista de producto, vector energético para movilidad o para descarbonizar otros sectores de la industria, pues también va a jugar un rol importante y nosotros como compañía creemos que es un elemento clave de nuestra gama de productos. Y aquí, cuando hablamos de tecnología, evidentemente el concepto de neutralidad tecnológica, que además ya lo ha comentado, se ha comentado al comienzo de la jornada, es clave. Es decir, el reto es tan importante, el reto es de un alcance tal que todas aquellas tecnologías que tengan sentido de aplicación y sentido económico para resolver un problema, ya sea de nicho, ya sea global, ya sea de como complemento, han de ser consideradas. Y esta es una de las apuestas que tenemos muy clara en el grupo. Aquí pongo una serie de ejemplos, no voy a profundizar en ellos, pero la idea que quiero aquí traducir es que evidentemente el análisis tecnológico, el hacer apuestas de futuro, hay que hacerlo con todo el sentido, con todo el análisis de los casos de negocio, con todo su rigor, pero con una visión abierta de que todas las tecnologías, si aplican para conseguir los objetivos ambiciosos que nos hemos marcado, han de ser consideradas. Aquí concretamente en Petronor se va a desarrollar dos proyectos. Este es el primero de ellos, es el que ya he mencionado de los e-fuels o combustibles sintéticos. Muy rápidamente, los combustibles sintéticos, lo que se trata es la obtención de combustibles líquidos esencialmente similares a los combustibles actuales a partir de, por un lado, hidrógeno verde obtenido a partir de fuentes renovables de energía, eólica o fotovoltaica, y CO2. CO2, en este caso concreto, en el piloto que vamos a hacer en el puerto de Bilbao, es CO2 capturado, un proceso de captura del que ya disponemos en la refinería en Bilbao, y con ese hidrógeno renovable más ese CO2 capturado en nuestro proceso, que a futuro podrá ser un CO2 del origen industrial o del origen atmosférico que proceda, hacer un proceso de, bueno, técnicamente es el reverse gas shift, pero vamos, es un proceso de obtención de productos líquidos. Lo importante que tenemos aquí es que en aquellos nichos como la larga distancia, el transporte pesado, la aviación creo que es un elemento clave en el que estos productos van a ser interesantes de aplicar, van a permitir con tecnologías existentes, con desarrollos y capacidades y fortalezas económicas que en Europa además son muy importantes, con esas tecnologías van a permitir cubrir un gap en la descarbonización de la movilidad que actualmente con las soluciones actuales es muy difícil de cubrir. Por otro lado, el otro proyecto que tenemos también aprobado y vamos a hacer en la planta, en el puerto en Bilbao, pues es una planta demo de, bueno, una planta de combustibles, de producción de biogás a partir de combustibles sólidos recuperados. Esta va a ser un proyecto en varias fases y a lo que va a ir es a sustituir parcialmente el consumo de gas natural fósil en nuestra refinería, tanto para su uso en el proceso, pero principalmente para la producción de hidrógeno en los procesos actuales de producción de hidrógeno, pero sustituyendo el origen fósil de la materia prima. Estos dos proyectos los vamos a llevar a cabo en una parcela específica que tenemos en el puerto de Bilbao, que va a estar conectada físicamente por tubería a nuestro complejo. Ahí enviaremos el CO2 de nuestro proceso, el hidrógeno se producirá in situ en un electrolizador de 10 megavatios en la propia parcela y habrá retorno a la refinería del biogás que he mencionado. Y por último, en la última parte de la presentación, una breve mención de lo que hemos denominado el Corredor Vasco de Hidrógeno,
desde el punto de vista de que el hidrógeno es un vector claro que ya se ha identificado a nivel global y muy específicamente en nuestro grupo, como con el objetivo de que la creación de un ecosistema de hidrógeno va a ser clave para ayudar a la descarbonización en sectores que actualmente tienen un reto claro en el mismo, ¿no? Desde el punto de vista de la energía, pero el sector industrial claramente, en el residencial el hidrógeno tendrá un rol tal vez no dominante, pero sí de nicho, y evidentemente la movilidad que ya he mencionado antes con las características especiales de distancia, peso, etcétera. Pero lo que sí que quería destacar en esta diapositiva es que estamos desarrollando un proyecto con el concepto de corredor, con el concepto de clúster, con el concepto agregador. Se trata de una estrategia integral. Queremos desarrollar un portfolio de proyectos con una gran red de colaboradores que abarque toda la cadena del valor del hidrógeno, es decir, el desarrollo tecnológico, el desarrollo de mercado y el desarrollo de soluciones basadas en hidrógeno tiene que ir de alguna manera coordinado y con una lógica de roadmap. Es un proyecto de colaboración, luego os voy a enseñar cuáles son las compañías que hemos conseguido integrar en este proyecto, y dinámico en el sentido de que además no es una foto fija. Aquí tenemos que ser capaces de desarrollar proyectos que actualmente estén en fase más madura, en fase más incipiente, y en algunos que sean necesario germinarlos y desarrollarlos en los siguientes años. Y la última frase, yo voy a dedicarle un minutillo, en el sentido de que creemos que también esta es una oportunidad para, bueno, pues para desarrollar las capacidades tecnológico-industriales, tanto a nivel regional, pero también a nivel país, alrededor del hidrógeno, como una oportunidad de recuperación. Porque hilándolo al leitmotiv de esta jornada, evidentemente la descarbonización, yo estoy convencido y además creo que así debe ser, la descarbonización de nuestras economías y de nuestros sectores energéticos es algo que va a llegar. Y en ese momento lo que también tenemos que velar es porque nuestro tejido empresarial, nuestras empresas, nuestra economía sea competitiva y pueda operar en esa economía descarbonizada. No ser vamos a decir, unos puros usuarios de tecnología externa, unos puros maquiladores de procesos industriales que pertenecen a otros, sino ser capaces de desarrollar modelos de negocio, tecnología, producto y economía apalancados en esta oportunidad de la descarbonización. Estos son los grandes números del Corredor Vasco de Hidrógeno. Evidentemente, el Corredor Vasco solo es el comienzo. Este concepto de valles de hidrógeno se está ya trabajando en el grupo para incorporarlo a otras áreas, a otras regiones del país, y en el futuro su madurez además irá vinculado a la interconexión y a las sinergias entre ellos. Pero aquí en esta presentación a mí me gusta, en este gráfico, hablar de los empleos directos y de los empleos indirectos, el impacto de la inversión que esperamos conseguir con este proyecto, porque creo que es algo que es clave también para empezar a mover el ecosistema del hidrógeno. Y aquí una foto muy rápida para que veáis el alcance de la colaboración, de la representación y del compromiso de un ámbito muy variado de empresas. En la parte superior tenéis también administraciones y organismos públicos, y en la parte inferior pues un soporte fundamental que requiere también de parte de las áreas de conocimiento, centros tecnológicos, universidades. Aquí tanto la formación, el reskilling de los trabajadores, la creación de nuevos talentos, la divulgación en la sociedad, la adopción del hidrógeno como un vector energético de interés por la sociedad, también va a requerir mucho trabajo y mucha actividad. Y todo esto, además del propio desarrollo tecnológico de los casos de negocios, algo en lo que queremos trabajar en el proyecto. Y esto era un poquito lo que tenía preparado para contar, y, por supuesto, abierto a todas las preguntas y comentarios que pueda haber en la ronda de debate. Muchísimas gracias, Elías. Lamentablemente vamos como muy mal de tiempo, porque hemos tenido algunos problemas iniciales. Así que te pediría como mucha brevedad en la respuesta, ¿no? Es decir, apuntabas algunos temas interesantísimos, había incluso alguna pregunta sobre ellos, pero voy a de momento lanzar solo una. Para que los combustibles sintéticos se produzcan y consuman a escala industrial, es decir, para que podamos pasar de este pilotaje a que realmente sean significativos, ¿qué será necesario? Vale, bueno, hay los combustibles sintéticos, efectivamente, el proyecto que he presentado es un proyecto demo, en el sentido de que no es una planta piloto de laboratorio, tiene una capacidad de 8.000 litros al día de producción, es decir, una planta semi-industrial, su diseño es industrial. Lo que pasa que sí es verdad que como planta es pequeña comparada con la refinería, por ejemplo, ¿no?
¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que esto se desarrolle? Bueno, por un lado, tiene una parte importante asociada a los costos del hidrógeno y del hidrógeno renovable, por lo que tanto está vinculado de una manera bastante directa a la evolución futura que va a tener la producción y reducción de costos en el hidrógeno renovable, tanto por disminución o por mejor economía en la disponibilidad de electricidad renovable y también por los avances de escala que va a haber en la propia tecnología. Por otro lado, ¿qué va a ser necesario? El propio desarrollo tecnológico del proceso de producción de combustibles sintéticos. Son procesos que a escala de laboratorio se han trabajado, existen plantas piloto, pero precisamente la planta demo lo que ha de permitir es en una fase de ensayos y de desarrollo controlado validar todas las hipótesis de rendimientos, de consumos energéticos, de escalabilidad y de repetibilidad. Y, por supuesto, con un vector claro asociado en una primera fase a combustibles tipo queroseno para aviación, que va a ser probablemente uno de los primeros campos de aplicación. Si todas esas hipótesis y todo ese desarrollo tecnológico dan un buen resultado y permiten construir un modelo de negocio con sentido, es cuando tocará tomar la decisión ya de pasar a una escala industrial. Lo bueno de la planta demo es que además va a producir cantidad suficiente de producto real, líquido, en la misma, que va a poder ser utilizada también para pruebas de motores, ajustes, es decir, también la parte de uso va a permitir también que haya ciertos desarrollos y en esas conversaciones también estamos con los off-takers del producto que ahí se produzca. La apuesta es, vamos a decir, ambiciosa y los retos que hay detrás pues son muchos y complejos y evidentemente el coste final de todo el ciclo de producción va a estar muy limitado por esos factores que te he mencionado. Muchas gracias, Elías.